fueron los comentarios que más leí en la reacción anterior. ¿Es joropo? No por ojo. ¿Es joropo? No por ojo. Ya no se me olvida, joropo. Vamos allá. Bienvenidos a AC Music Methods. Si no eres parte de nuestro canal todavía, te invitamos a que te suscribas y le des a esa campanita para que puedas ver más videos como esto y apreciar la música con nosotros. A continuación, vamos a reaccionar al segundo popurrí de Emily Galavis. Sí, lo has escuchado bien, Emily Galavis. No puedo esperar más a reaccionar a este segundo popurrí y que quede claro que no lo he visto aún, así que esta es mi primera reacción. Si no conoces de Emily Galavis, ya hablamos en la reacción anterior que es una cantante 100% venezolana y que trabaja con el joropo. ¿Lo dije bien esta vez? Joropo. Este género musical o estilo musical joropo que se conoce muy bien de Venezuela, puramente de Venezuela, y en el día de hoy reaccionaremos a su segundo popurrí. Vamos allá. Vamos a dar popurrí 2, toma 1. Ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí y había claveles y rosas. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí claveles y rosas. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Fue tan fuerte tu mirada, cariño, que yo me quedé esperando porque estaba suspirando y no me dijiste nada. Fue tan fuerte tu mirada, cariño, que yo me quedé esperando porque estaba suspirando y no me dijiste nada. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro tuyo ha empezado nuestro amor. Si te vas me da dolor y se queda en el murmullo. Por ese suspiro tuyo
enamorarte. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Yo te quiero locamente, cariño, como nunca había querido, y no me des el olvido jamás, porque tú eres mi aliciente. Yo te quiero locamente, cariño, como nunca había querido, y no me des el olvido jamás, porque tú eres mi aliciente. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú, mi amor, me regalaste. Te compuse este pasaje. Pausa. Esta yo creo que es mi parte preferida. De seguro, de seguro. Anda mi vida, recordándote. No, esta es mi parte favorita. Sí, esta es mi parte favorita. Wow. Te compuse este pasaje, anda mi vida recordándote, Juanita, caramba, como te lo voy diciendo, no, te compuse este pasaje, recordándote, Juanita, ahí lo mando este mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita, lo mando este mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita, este perfume de rosas, anda mi vida, aroma de margarita, mira como te lo voy diciendo, este perfume de rosas, aromas de margaritas, siempre te pasas airosa, anda mi vida llegada a la mañanita, siempre te pasas airosa, anda mi vida llegada a la mañanita, cuando te miro pasar, anda mi vida el corazón me palpita, caramba como te lo voy diciendo, cuando te miro pasar, el corazón me palpita, me voy a volver tu sombra, anda mi vida para tenerte cerquita, me voy a volver tu sombra, anda mi vida para tenerte cerquita. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Como a las 11 me pidió agua, lo llevé para el bebedero, a pie le moví la silla, después le quité el freno, él bebía de la poceta, yo bebía del sombrero. Tenía la cola chucuta de la ganado ligero, una raya en los capones del cacha de un tarafiero y la soga sangriadita de nariz del cachalero. Si un gallo dura 3 años y 3 gallos dura un perro, 3 perros dura un caballo, según la cuenta que llevo, y una hembra recia pa'l llano dura 3 caballos buenos. Kirpa joropo altanero, kirpa joropo
Quien no le cante al ganado no sirve pa' cabrestero. Por eso es que yo sí sirvo para cantarle al arreo. José Natalio no muerto, el que murió de Juan Bruno, al que Cristo de la Mata, Toria Mautoro Lebruno, no es cerca del tapón como un 131, hijo de José Natalio en baile en el totumo. Se ha prendido una camorra, tuve que aplicar los puños que roben la Trinidad, tiene que morir en lo oscuro, eso no lo digo yo, sino el indio hueca y puro, que a los ladrones de Apura se les puso al mundo oscuro. Comerán carne ganados, pelean con los amuros, Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño, caballo que no recueste, no puede correr ninguno, don José Natalio Estrada, llanero número 1. Catirita mamoneña, ojos de culebra brava, dale un besito a este negro que por ti larga la baba, que por ti larga la baba. Catirita mamonera, negrita Juana Montero, negrita Juana Montero, que tiene más nombramiento que Corocito Barguero, que Corocito Barguero. La tira de ojos azules y su linda cabellera y la boca colorada, si yo besarla pudiera, yo no quiero tocatira, voy a buscar una morena de los montes más oscuros, que voy a vivir con ella, 4 noviecitas tengo, la ley mando una docena, 3 blancas y 3 catiras, 3 negras y 3 morenas, de catiras no me hablen, yo tuve 4 docenas, y de las 48, ninguna me salió buena, y un hombre puede tener hasta 50 mujeres, que si se le muere una, le quedan 49, el que tenga su catira, téngala bien escondida, porque se murió con hambre, come de noche y de día. Ok, Emily, ya voy entendiendo que ese I es como que su signature, literal, es como que su firma vocal. Esa niña, ese I, no hay nadie más que lo haga exactamente igual, definitivo. Gabán bien peligroso, este gabán de varinas. Este gabán de varinas le sacaron un correo y compró una carabina. Y compró una carabina, y eso que yo nunca dije lo que pasó en Catalina. Lo que pasó en Catalina cuando me robó la faja el buey y la vaca fina. El buey y la vaca fina, la vez que a mí me quitaron el cariño de Corina. El cariño de Corina, el caballo sillonero, la chamarra y la yotina. La chamarra y la yotina, y al guardia de Puerto Nutria le quitó la carabina. Le quitó la carabina, se marcó en un fuere borde y llegó a la Vizcaína. Y llegó a la Vizcaína, donde se la da de rico, bebiendo full pinturina. Mi nombre es Emily, así me llamo. Mi nombre es Emily, así me llamo. Nací por gracia de un araucano y de una llanera brava, que me dio todo su encanto. Y en el Arauca
su canto tan altanero comparado con el mío. No llega ni a cacarejo y a las gallinas que buscan pleito, que me respeten, que yo respeto. Y si no quieren perder el plumero es mejor que se encarame en su pelo gallinero. Oh my God. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Es que no sé ni por dónde empezar. Empecemos por el texto. Obviamente el joropo es básicamente este estilo musical que me recuerda mucho a la bomba y la plena, lo he dicho anteriormente, porque cuenta mucho las historias del llanero, de lo que está sucediendo allá, acá, historias de la sociedad, de la comunidad, así que realmente me acuerda mucho en ese sentido. Quizás hay palabras que yo no comprendo del todo, porque quizás aquí no se usan, pero sí, obviamente, la historia en general de cada una de las canciones que se tratan aquí y se interpretan, pues son historias completamente distintas, bien únicas y bien especiales. Hablemos de los músicos. Los músicos, definitivamente, eso hay que darle miles de aplausos a estos niños. Estos son jovencitos todavía, pero tienen tanto profesionalismo y son pero tan buenos tocando esos instrumentos. De hecho, tenemos arpa, tenemos 4, me parece, tenemos maracas. Esas maracas, eso me tiene mal. El 4, sé que no es 4 puertorriqueño, asumo que es el 4 de ellos. Tenemos también el bajo, esos contratiempos que se llevan, el arpa. Son unos instrumentos tan difíciles, pero a la misma vez se acoplan tan y tan bien en este estilo musical. Y hablemos entonces ahora de Emily. Realmente, ¿qué más puedo decir de su voz? Vimos un poquito de falsete en algún momento, no sé si lo notaste. Un poquito de falsete que le cae muy bello a su voz. Ese vibrato tan potente que tiene en su voz de decir aquí estoy y esto es lo que te voy a contar. Esa voz tan única de ella. Pero por otro lado, vemos que en un momento dado, cuando habla de Juanita, esa palabra que ella canta de Juanita, llega hasta un re 5. Lo cual me es sorprendente porque no usa voz de cabeza en ese momento, sino que usa simplemente voz de pecho. Y allá, abriendo colocación perfecta hasta esa nota, lo cual, déjame decirte, es muy complejo y necesita mucho, pero mucho control del aire. Y hablemos entonces en esa otra ocasión donde ella canta y hace como un tipo de eco, y después sube. Es como un grito, yo lo sentí como un grito momentáneo que me transportó hasta incluso me transportó a un panorama completamente distinto, como si literalmente yo estuviese ahí en medio de esa historia que ella está contando. Esa sección hay que usar mucho, pero mucho el aire para poder hacer ese ao, 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 que casi me transporta a otra temporada, no sé, ambiente, animales, me transporta a una hacienda, a otro lugar completamente distinto según la historia que ella está contando. Y ese ao, ao o eo son bien complicados porque estamos trabajando con un cambio sonoro instantáneo, bien rápido. Así que hay que tener un control de aire excepcional. Y realmente Emily lo tiene, simplemente lo tiene. Así que definitivamente tengo que aplaudirle. Creo que ha sido el mejor popurrí que he escuchado. Para mí, no sé qué tú piensas, popurrí 1 o popurrí 2. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu preferido hasta ahora. Pero definitivamente yo creo que el popurrí 2 para mí va ganando. Y esa historia que Emily cuenta de ella misma al final de esta reacción realmente me voló la cabeza. Como ella cuenta también su historia en este mismo estilo del joropo, me es bien interesante. Así que déjame saber en los comentarios, voy a estar leyéndote. Nos vemos en una próxima. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones y adiós.